Saludos y bienvenidos, bienvenidísimos a esto que se llama Infiltrados Podcast. El podcast sin filtros. Siempre infiltrados, nunca filtrados. Y hoy tenemos nuestro primer episodio de la primera temporada y queremos empezar hablando de algo que nos compete a todos como Iglesia del Señor. Un tema que tiene que ver con la verdadera razón por la que existe la iglesia. Hoy nuestro título un poquito picante, un poquito espinoso, pero realista. Como todo lo que vamos a hablar en este podcast, hoy vamos a hablar del evangelismo. El tema de esta primera temporada es el evangelismo. Poco popular últimamente en la iglesia, pero totalmente necesario. Tenemos que ser objetivos y darnos cuenta que la gran comisión se trata de evangelizar y discipular. Primero va el evangelismo y por eso arrancamos por aquí. Hoy en Infiltrados Podcast tenemos la alegría, la bendición y el privilegio de contar con un invitado de lujo. Y ese invitado de lujo es el pastor Said Carrasquel, que hoy nos acompaña desde Caracas, específicamente desde la cosmopolita región de Petare, que después él nos va a contar mejor de qué se trata la Iglesia Restauración de Petare en Caracas y cómo el Señor lo está usando, como él mismo dice, ese es su Nínive y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad y la necesidad de descubrir cuál es el nuestro, cuál es nuestro Nínive. Así que bienvenido, gracias por aceptar esta invitación, nos sentimos súper honrados y muy privilegiados. No, gracias de verdad por la invitación, es un privilegio compartir este espacio con ustedes y más en este tema que creo que es tan necesario para la iglesia del tiempo presente. Y como bien dicen, haciendo iglesia en un pequeño Nínive en el cual nos encontramos con un contexto bastante particular, pero sé que Dios está haciendo una obra maravillosa, así como también acá. Y eso ha hecho eco en toda Venezuela, porque es bien conocido por muchas personas el trabajo que se está haciendo, lo que se está logrando. Y déjeme decirle que para nosotros que somos foráneos, o que somos ¿cómo es que dicen? Del interior. Sí. Ajá. Que somos del interior del país, para nosotros nos conocemos Petare por lo que la misma gente del centro habla de Petare. Sí. O sea, no es que nosotros hayamos ido a visitar Petare o que nosotros no, que voy a pasar porque quiero averiguar. Cuando uno va a Caracas, honestamente va a lo estrictamente necesario. Pero cuando uno va para allá, lo que oye de Petare y lo que conoce de Petare es lo que la misma gente del derredor, del contexto, habla. Entonces, realmente se ha encargado de no darle tan linda fama, de no hablar tan lindo y de no decir como que nada bueno al respecto. Y por eso llama la atención a la gente que estamos en otros estados de Venezuela cuando nos dicen, el pastor Said, su iglesia la tiene en Petare, están trabajando allí, están ganando las almas, están cambiando el sector. Para nosotros es significativo porque lo que conocemos no es bueno. Por eso queríamos desde los verdaderos protagonistas, como decimos nosotros, cuando hablamos de este proyecto, desde las trincheras. Queremos escuchar a los que verdaderamente están peleando la guerra, a los que verdaderamente están batallando con la situación. ¿De qué se trata? ¿Cómo es el trabajo que está haciendo la Iglesia Restauración en Petare? Mira, es retador, ¿no? Y tiene que ver mucho con el contexto de cada comunidad de fe y a qué hemos sido llamados. Como decía, Petare es mi Nínive, pero yo estoy seguro que cada congregante, cada persona tiene su pequeño Nínive en el cual Dios los está llamando a hacer algo. Donde en un principio quizás pueda haber resistencia, porque dice, Señor, ¿por qué allí? Porque acaba de decirlo y es cierto, la fama de Petare no es muy agradable, el contexto que se vive dentro de las comunidades. Se dice, o en un tiempo se decía, la fama de Petare que era uno de los barrios más grandes y peligrosos de toda Latinoamérica. Y son, literalmente, lo vemos como una ciudad dentro de la ciudad de Caracas, porque son 2.000 barrios en uno. Dios mío. Son aproximadamente 600.000 habitantes, según el último censo que hicieron, en 42 kilómetros cuadrados. Sí. Es demasiada gente, demasiada aglomeración de gente, y quizás con una situación un poco delicada en cuanto a la situación de seguridad, el tema de paternidad, el tema de pobreza. Son muchas las cosas que quizás hay que ir abordando, y el hacer iglesia en ese lugar en particular es un reto de fe, pero es gratificante. Como todo lo que
representa un reto, cuando se ven los logros, por pequeños que sean, son tan significativos y se sienten tan bien. Ese es por lo menos yo lo creo así, el gozo del que habla la palabra, que nadie te lo puede quitar. Tal cual. De cada pequeño reto ganado, nosotros en la iglesia en la que nos congregamos, acá en Maracaibo, pertenecemos a la Federación Adonai Internacional, pero la iglesia en la que estamos también está en una zona que por mucho tiempo decían, y van a hacer una iglesia ahí. ¿Y por qué ahí? Pero miren que incluso estuvimos una temporada hace unos años atrás que quedamos en el medio de una guerra de bandas. Wow. La iglesia quedaba en el medio, entonces se vivieron experiencias de ese tipo y honestamente, ver crecer a niños que estaban en la iglesia, que tenían un contexto difícil, complicado, de familia, de economía, que llegue un momento en que ellos crecieron y siguen ahí, en la iglesia, ya eso es el gozo que nadie te puede quitar. Pero yéndonos al tema del evangelismo, y nos encantó la idea, gracias a nuestro querido producción, nos encantó la idea de que fueses nuestro invitado, porque decíamos, es una persona que con la experiencia real, de un contexto real, nos puede hablar de evangelizar en entornos complicados. Porque, ¿qué sucede? Conversaba yo recientemente con alguna persona amiga y yo le decía, pero esa es mi opinión personal y voy a mirar aquí directamente a la cámara, salvando que es mi opinión personal, que es lo que yo creo y no vamos a involucrar a ninguno de los participantes de este podcast. Pero decía yo a un amigo que ¿por qué siguen haciendo campañas evangelísticas? Miraba una campaña evangelística que se hizo y estaba la iglesia en la campaña, apoyando la campaña. Sí. Pero la campaña se llamaba campaña evangelística. Se estaba buscando que un no cristiano viniese a escuchar la palabra para conocer a Jesús. Entonces entro yo ahí en el conflicto y le decía, ¿por qué seguimos haciendo campañas evangelísticas? Ya la gente no viene. Incluso si nosotros vamos, no nos abren. Total. O sea, hay un contexto y hay un cambio en el mundo de inseguridad, de desconfianza, porque entonces han cambiado tantas cosas, incluso en la forma de comportarse la humanidad, que el hecho de que a mí me llegue alguien a tocar la puerta ya es algo que yo tengo que pensar. No, ya va, yo soy una mujer, ahorita mi esposo no está aquí, tengo 2 niñas, ¿cómo por qué le voy a abrir a esta gente, sea mujer o sea hombre? Había muchas cosas que yo consideraba y decía, no se puede seguir predicando como se venía haciendo hace ni siquiera 5 años atrás. Sí. Ni siquiera previo a la cuarentena. O sea, incluso ya el 2020 hizo que el mundo entero cambiara. Entonces, veo que la iglesia del Señor, es mi opinión, sigue estando en estructuras y en formas de hacer las cosas que están obsoletas, que están arcaicas. Y a mí esa es una de las preocupaciones que tenía y por eso decía, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es tu opinión? Ya te di la... Sí. Mira, yo creo que para poder entender esto a mayor profundidad, siempre comparto 3 conceptos fundamentales que como iglesia necesitamos aprender, que es misión, visión y llamado. La misión es universal, es para toda la iglesia en todo el mundo, sea en Petare, en Maracaibo, en China, en Nigeria, en Corea del Norte, donde sea, ir y hacer discípulos. La visión sí es contextual, se va adaptando conforme a la demografía, conforme a las comunidades de fe, conforme a dónde está plantada la iglesia y cómo vamos a abordar las necesidades para hacer llegar el mensaje del evangelio. Y el llamado es algo personal. Entonces, comprendiendo eso, nací y crecí en un hogar cristiano y quizás he podido ver el cambio tanto en el mundo, pero como una parte de la iglesia quedó anclada en ese pasado. Quizás en una época el hacer campañas evangelísticas al aire libre era súper efectivo, maravilloso, prodigios, señales, gente arrepentida y todo eso. Pero para el tiempo presente no es algo práctico. Primero porque en nuestro mundo moderno considero que la gente ha entrado a un estado de afán, ¿no? Ya yo no puedo interrumpir a alguien en su caminar, hacer su trabajo o hacer algún tipo de diligencia, porque más allá de escucharme, me convierto en un estorbo para. No porque no quiera escuchar el mensaje del evangelio, sino que está enfocado en otra cosa. Eso me tiene que llevar a replantear la visión de la iglesia local para contextualizar. ¿Qué es lo que duele?
dónde realmente es que pique y cómo debe la iglesia rascar, por decirlo de alguna forma, para que la iglesia no sea de estorbo, sino de apoyo. Integrar una cosa con la otra. ¿Por qué? Allá en Petare ha sucedido, hay muchas iglesias, Restauración no es la única, hay iglesias que están haciendo un trabajo maravilloso, pero había un fenómeno que dentro de lo que estábamos haciendo, estamos captando muchos jóvenes. Y empezaron a fluir ciertas invitaciones a campañas evangelísticas con la gente de nuestra iglesia. Y yo le decía, yo no tengo inconvenientes en acompañarte en un servicio, en un tiempo de ayuno, de oración, por Petare. No está mal, el cuerpo de Cristo debe unirse y tener este tipo de prácticas porque somos uno en Cristo. Pero no tiene ningún tipo de sentido que tú me invites a una campaña evangelística y que llenes tu iglesia de esa campaña evangelística con gente de otra iglesia. ¿Qué espacio queda entonces para el no creyente? Claro. ¿Qué mensaje voy a predicar? Entonces, nos estamos repredicando, evangelizando y discipulando a nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿a quién vamos a alcanzar al final? También me pasó que me di cuenta que las personas a las que había tenido oportunidad de predicarles realmente, se les predicó, o por lo menos fue mi caso, sin que se llamara, le dice, ven acá, que te voy a hablar de Cristo, yo te voy a predicar, y bla, 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 bla. Sino que eran personas, por ejemplo, estoy sentada en la escuela de la niña conversando con otra mamá, y yo le empiezo a hablar de cómo yo hago las cosas, de los horarios que tenemos, que si vamos a la iglesia, que si no vamos, cómo yo veo las cosas. No estamos hablando del Señor, pero en el Cristo que yo vivo y mora en mí, salen los temas, sale la forma de lo que es el temor de Dios conforme a la palabra. Eso se deja ver solo. Total. Entonces, yo nunca me senté y le dije, no, lo que pasa es que arrepiéntete, Cristo te ama, Pero llegó un momento en que nuestra amistad con esa mamá del colegio, ella me llegó a decir, tú me has enseñado a mí que por encima de que yo sea católica y tú seas evangélica, lo que prevalece es el amor de Dios y cómo ese amor de Dios se refleja en cómo tratas a las otras personas. Yo me quedé fría. Y ahí fue donde entré, como decir, en este conflicto del tema del evangelismo, porque yo decía, la evangelicé, sí, pero no fue que me clavé a predicar. Si hay gente que llega frontalmente y pregunta, ¿y por qué tú lo crees así? ¿Y por qué tú lo hiciste de esta forma? Total. Pero realmente eso me llevó a pensar en la siguiente pregunta. ¿Predica en la actualidad? ¿Predica más las relaciones persona a persona o el testimonio que una actividad en la que yo me planto? Por ejemplo, volviendo a la campaña, para no entrar en otros temas, volviendo a la campaña. ¿Qué está funcionando en la actualidad realmente? Claro. El gran detalle, el meollo de este asunto es que hemos hecho del evangelismo un evento, cuando realmente debería ser nuestro andar diario. En las Escrituras podemos encontrar quizás en un pasaje cuando Jesús envía de 2 en 2 la misión de los 70, hubo una rendición de cuentas, pero no era una constante, sino que había una relación del día a día. Y en medio de ese relacionar comienza ese proceso. Que es necesario entender también que el proceso discipular cumple con 3 facetas: la cognitiva, la relacional y la experiencial. Dentro de la cognitiva yo transmito la palabra del Señor. En la relacional yo tengo compasión por las personas, pero en la experiencial yo le enseño a las personas. Un ejemplo, los discípulos cuando le preguntaron al Señor, enséñanos a orar, Él le mostró el Padre Nuestro, pero también Él los hizo partícipes en medio de los procesos de oración. Oren conmigo. Entonces, nosotros debemos entrar en ese mismo tipo de facetas o en esa relación constante con la persona y dejar de hacer del evangelismo un evento. ¿Estoy en contra de los eventos evangelísticos? No es lo que quiero decir, porque creo que esto puede incentivar a muchas personas y dependiendo del carácter que se le dé, a través del servicio, a través de ir a un hospital, a una cárcel, que sea un evento, que una parte, un día especial para... sin inflar cifras, porque tampoco se trata de cautivar o llamar la atención con números evangelásticos, decimos muchas veces, porque a veces se cree que repartir 5,000 tratados es evangelizar 5,000 personas. No, ¿dónde están esas personas? ¿Me entiendes? No, entregaste 5,000 tratados, ya.
¿Cuántas personas evangelizaste realmente? ¿Por qué? Presentas el mensaje del evangelio y tiene que haber un acto de arrepentimiento. Y ese acto de arrepentimiento es un proceso. O sea, Exacto. ¿cómo se produce realmente ese cambio de mentalidad? Es algo que nosotros estamos todavía viviendo y experimentando. Porque si la gente me pregunta cuál es el reto más complejo que nosotros vivimos en Petare, yo ni siquiera te diría que es la inseguridad, porque es algo que en el tiempo presente Dios ha hecho algo tan maravilloso que las calles de Petare están mucho más seguras de lo que eran décadas atrás. Pero sí el cambio en cuanto a la mentalidad, romper estructuras mentales, esa metanoia, ¿no? De lo que habla la palabra, ese cambio de rumbo, que creo y considero que es lo que necesitamos hoy en día. Sí, no se trata solamente de hizo una oración de fe. Yo siempre, eso me ha preocupado, Sí. lo que llaman el evangelismo. Yo voy, toco la puerta de una casa, hablo con una persona, la persona repite conmigo la oración de fe, pero yo siempre tenía como ese conflicto interno, las veces que íbamos a la calle, a invitar o bien para venir a la iglesia o bien para una célula o simplemente a conversar con las personas y siempre había alguien en el grupo. Yo trataba como que de conectar con la persona en el sentido de ¿y por qué le gustaría que oremos? ¿Y qué necesidades tiene que el Señor pueda cubrir en oración? Buscando que la persona se conectara a nivel de su realidad con lo que Dios puede hacer por ellos. Pero siempre está la persona que tiene la preocupación de que se haga una oración de fe. Y vamos a hacer una oración de fe, y vamos a hacer una oración de fe. Y entonces llegó un momento en que tuve una pequeña discusión con una persona porque me decía, ¿por qué no le invitas a hacer la oración de fe? Y yo le decía, ¿y si lo está haciendo con el clásico y maracucho? Sí, para que te calléis. Esa es una realidad que Sí, la sí, podemos sí. vivir en el evangelismo. El sí para que te calléis. Y era mi preocupación. Yo decía, no gano nada con que repita una oración de fe que no representó un cambio o una experiencia significativa en la vida de esta persona. Totalmente. Y disculpa, yo te pregunto, ¿qué oración de fe hizo el ladrón en la cruz? Acuérdate de mí Ok. cuando estés en tu reino. Y, Él creyó. y si de algo podemos estar seguros de toda la historia en la humanidad, es que si alguien está en el cielo, es ese ladrón en la cruz. Sí, señor. De ahí viene todo, ¿no? Y conforme a lo que estabas diciendo, Mateo 5:16 dice que vuestras buenas obras brillen, ¿no? Y que sean de testimonio para que Dios sea glorificado. Entonces, tiene que ver con nuestro testimonio, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con esa compañía, tiene que ver con esa compasión de poder hacerme parte de los procesos de las personas y de no molestarme si esa persona cuando la invito a la iglesia no va a la iglesia. Porque a veces sucede, la invité a la iglesia, no aceptó, ya no eres mi amigo. Condicionó mi amistad contigo porque no haya querido asistir al local llamado iglesia. Está mal en el corazón. Exactamente. Y también sucede que después que se logra esa invitación, nos pasó. Hicimos una escuela bíblica vacacional evangelística. ¿En qué sentido? Preparamos una escuela pública que nos prestó sus instalaciones, preparamos un material, preparamos un equipo de trabajo, refrigerio, material, todo, para invitar solamente niños de la comunidad, niños que quizás en su vida habían pisado la iglesia. Una vez que estuvimos con ellos, creo que fue 2 días, un fin de semana, para que el domingo la entrega de premios la hicimos en el servicio, buscando que esos niños que ganaron con sus familias pudiesen estar en la iglesia. Llega el día, gracias a Dios eran 2 servicios, gracias Señor, llega el día y sucede que nuestro equipo de trabajo de protocolo, ¿verdad? Ujú. Que hace un trabajo bello, y ellos tienen como unas normas de cómo funciona el templo. Ajá. El problema es que hay gente que cree que así funciona la iglesia, Sí. pero estamos hablando de cómo funciona el templo. Entonces llega el primero, señor, usted se tiene que quitar la gorra, eso es la chancla, la cosa, el tal. La gente se va. Después que logramos, a través de atención a los niños, que la gente llegue a la puerta, y yo sé que no pasa solamente en mi contexto, ha pasado infinidad de veces en infinidad de ciudades, pueblos e infinidad de iglesias. De iglesias no, de congregaciones, de templos. La gente se fue. Yo me puse a conversar con las personas y les dije, hay días en los que tenemos que aflojar los amarres de nuestras estructuras. Sí.
porque después que trabajamos tanto para que una persona se llene de valentía, porque la persona, yo a veces pienso que no quiere ir a la iglesia porque siente que lo van a juzgar, pero ya de por sí internamente su propio pecado lo está juzgando. Total. Entonces está tomando en consideración de que así como yo mismo me estoy viendo, mis ronchas me las van a ver los demás. Cuando ya la gente logra por fin armarse de valor para entrar a la iglesia, le voy a poner una traba. Una traba. Ese día yo hablé con las personas y les dije, amados, los días de evangelismo, los días evangelísticos, nosotros tenemos que aflojar las estructuras. Porque nada hacemos con que vengan si después no los voy a dejar entrar. Total. Esa persona no se sabe mis normas. No se va a venir bonitico de la casa, no se va a quitar esa gorra, quizás se siente incómodo. Necesitamos, por favor, aflojar estas cosas. Para el segundo servicio ya se consideraron esos pequeños errores, esas metidas de pata, y ya las personas entraron. Fue distinto. Sí. Lo que se vivió en el segundo servicio fue distinto que el primero, pero ¿por qué traigo ese cuento? Porque a veces sucede igual. Sí. Después que el equipo de evangelismo, que a veces hay un equipo, y el equipo padece para conseguir los voluntarios. A mí nadie me va a echar cuentos, no me va a echar cuentos. Nadie me va a caer a coba. Es complicado conseguir los voluntarios del equipo de evangelismo. Nadie lo quiere hacer. Sí. De hecho, hay una encuesta que dice que el 50% de las personas que profesan la fe cristiana no comparten eso con los demás. Hablemos de las estructuras del templo, conversemos sobre eso. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Considero que es un detalle que hay que abordar desde la misma iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Primero, sí puede haber un departamento evangelístico que promueva ideas, actividades, eventos, que despierta a la iglesia dentro del área y que capacita a la iglesia. Porque también una de las preocupantes, ojo, trabajo dentro de las redes sociales, trabajo también en la parte de alabanza y oración de mi congregación. Aparte de ser pastor, pues hay que ser multifacético. Pero una de las preocupantes que tenemos en la iglesia presente es que es más fácil capacitar a alguien para el área de adoración, de medios, que para evangelizar o discipular. O sea, totalmente. Y el interés es mucho mayor y la inversión es mucho mayor en lo que es la logística o la liturgia del servicio dominical que realmente la misión de la iglesia como tal. Entonces, hasta en eso quizás estamos como desenfocados en presupuestos y en esfuerzo. Partiendo de allí, es necesario preparar a la iglesia. ¿Por qué? Ustedes no son el único caso, a nosotros nos sucedió también dentro de nuestro contexto. Los chicos crecen pensando que lo que se visten es lo correcto, porque sus padres lo aplauden y es lo que quizás el presupuesto les da para eso. Cuando los chicos comenzaron a llegar a la iglesia, tuve fuertes roces con personas vieja escuela de la congregación que me decían, pastor, ¿cómo usted va a permitir entrar a esos jóvenes con franelilla y con short a la iglesia? Yo le dije, quizás es lo único que tiene. Y si no das dinero para comprarle otra ropa, mejor no digas nada. Literal. Tuve que hacerlo porque era o perder a una generación o anclarme a lo que él consideraba que estaba bien. Entonces, tengo que pensar. ¿A qué he sido llamado? ¿A ganar almas o a hacer Osmel Sousa a ver cómo se viste? Hay que tener cuidado con eso también. Yo entiendo que dentro del proceso de formación hay cosas que tanto el Espíritu Santo de Dios, pero también el discipulador va a ir formando en la vida de las personas. Pero eso tiene que ir acompañado más allá de te digo que esto no te queda bien o no te lo pongas, sino que estoy dispuesto yo a hacer con mi iglesia para que se vista mejor. ¿Entiendes? En Cartagena me sorprendió mucho porque están haciendo un trabajo en ciertas comunidades. Y me decía, pastor, estos jóvenes llegaban a la iglesia en cholas, era lo que tenían, o sea, no había para más. Y fue un conflicto con la gente de la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Les compró zapatos. Y ahora el concepto de ellos ha cambiado y ellos estaban como maravillados. Yo veía un chico normal, pero ellos me dijeron, si usted hubiese visto a estos chicos un año atrás, usted no los reconoce. Porque nada más que vengan a este lugar en zapatos, con sus pantalones, bien peinados, perfumados, ya es otra cosa. Pero fue un proceso. Para eso hay que romper estructuras. Hace algunos años atrás, parte del equipo de la iglesia y mi esposa
tuvimos la oportunidad de ir a la calle Rosa de Caracas. ¿Cuál era la misión? Compartir 1 hora de tiempo con una chica para compartir con ella, comer con ella y todo esto. Yo estoy esperando en el carro con otro del equipo y mi esposa y otra chica fue a buscarla. ¿Cuál es mi sorpresa cuando llega con 3 mujeres y un hombre vestido de mujer? Y un montón de esa gente en el carro y yo le digo, yo te tengo para una sola. Dice, no, ella dijeron que por el precio de una se montan todas. Y yo, ok, vamos a comer. ¿Qué quieren comer? Ellas eligieron, cuando entramos al restaurante, todo el mundo se nos quedó viendo, así como que, ¿qué es esto? Comenzamos a conversar y fue bonito porque en medio de la conversación, ellos están conscientes de su error. Ellos están conscientes de lo que está mal y no se sienten agradados con lo que están haciendo. Y dijeron al final de toda la conversación, que fueron 2 horas y media de conversación, dijeron, por primera vez me sentí amado. Wow. Y eso fue para mí muy brutal porque pudimos conocer no solo lo que hacen, sino el trasfondo, por qué están en esa situación. Y cuando yo no miro lo de arriba, sino que voy un poco más allá, yo entiendo que ellos necesitan un cambio profundo, pero la iglesia también necesita un cambio profundo. ¿Por qué? Porque la iglesia quizás no estaba preparada en ese entonces para recibir un grupo de personas como esto. A tal nivel que el chico ya operado y todo esto decía, ¿cómo me veré yo de hombre otra vez? Ya empezó ese dilema en él, en decir, oye, Dios me hizo así, hombre, y yo hice esto con mi cuerpo, ¿cómo me veré yo de hombre otra vez? Y yo decía, es tremendo, porque a veces tratamos de que la iglesia obedezca, pero yo creo que todo esto se basa en amar. Así es. El doctor en teología Nicolás Tranchini decía que obedecer no es hacer lo correcto, sino amar lo correcto. Porque cuando amo lo que tengo que amar, hago lo que tengo que hacer. Puedo obedecer sin amar, pero no puedo amar sin obedecer. Y si vamos a los mandamientos, el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, yo voy a obedecer. Hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero sus acciones a través del incumplimiento en la gran comisión no se ve reflejado. Predican lo contrario, las acciones predican lo contrario. Totalmente. Qué maravilla de cuento. Me encantó porque recientemente conversábamos nosotros con el obispo de nuestra federación sobre unas jornadas que se están haciendo, que son jornadas sociales, pero son evangelísticas. Congregan a las personas y brevemente les predican para después poderlas distribuir de esa congregación general, poderlas distribuir a distintas áreas de servicio y de trabajo. Se reparte ropa, se reparten medicinas, hay equipos médicos de distintas especialidades, jornadas de vacunación, entrega de material de lectura, Biblia, libros, corte de cabello. Es una mega jornada. Hacen una cantidad impresionante de sopa, que esos son muchos los almuerzos que salen de allí y se van a zonas muy vulnerables del estado para hacer, ellos lo llaman la mega jornada. La federación lo llama la mega jornada y todas las iglesias que pertenecen a la federación trabajan en esa mega jornada. Pero ¿a qué se refería el obispo? Que podemos predicar, pero si no estamos sirviendo, entonces no estamos mostrando a través de ese servicio el amor de Dios. Yo puedo hablar bla, 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 pero si la gente no está viendo el reflejo del amor de Dios en lo que les estamos diciendo, entonces no va a ser tan convincente el mensaje. Sí. Pero una persona que fue servida por la iglesia, que fue atendida en alguna necesidad, en alguna vulnerabilidad, en el momento en el que escucha el mensaje o recuerda lo que se le habló, lo va a tomar de forma diferente. Entonces, esa forma de hacer evangelismo me parecía muy pertinente para el tiempo en el que vive nuestro país. Total. Tiene mucho que ver con esa labor de la que nos estabas comentando, de ir a buscar a la persona que no va a venir a la iglesia.
Total. Ir a buscar, salir a buscar al que está en necesidad y al que también está esperando de Dios, pero ni siquiera sabe cómo llegar. Sí, están pidiendo a gritos algo, ¿no? Parece ese endemoniado gadareno que por un lado, ¿qué hace aquí? Pero por otro lado se arrodillaba y adoraba, ¿no? Había un dilema dentro de él y lo que quería era libertad. Y sucede mucho, en nuestro caso, de esas 2000 barrios que hay en Petare, nosotros tenemos ahorita iglesia en 2 de esos barrios. En uno de ellos, en el más pequeño, hay alrededor de 3 o 4 iglesias más, congregaciones con otros cortes doctrinales y todo esto, pero su manera de hacer iglesia es un poco incómoda para la comunidad. Yo respeto las diversas formas, está muy bien, pero ellos lo que hacen es sacar la corneta a la calle y el mismo culto que hacen dentro del salón lo hacen fuera del salón y listo. Con los mismos hermanos de la iglesia, simplemente sacaron la silla a la calle. ¿Cuál es la parte de la gente diferenciador, por decirlo de alguna manera? Es que nosotros vemos cuál es la necesidad de la comunidad. Si es de alimentación, si es de vestimenta. En el caso de educación también se hizo durante un tiempo, en prepandemia y en pandemia. Ahorita con el deporte, porque ha calado muy bien, usando todos estos mecanismos o la obra social como un medio, no el fin. Porque a veces desvirtuamos también y no podemos caer en el extremo porque a veces pareciera que el fin es la obra social. No, no, no. La obra social es un medio. El fin tiene que ser Cristo. Y para que el fin sea Cristo, yo tengo que preparar de antemano cuál es el proceso al cual voy a anclar esa obra social. Si no es un evento más, si no es dar por dar. ¿Por qué? El mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los Siempre los vas a tener con vosotros. Y que el otro tema, si yo no soy equilibrado en este punto, es que solo voy a atender a las personas vulnerables o necesitadas económicamente, pero ¿cómo yo le llevo el evangelio a una persona pudiente que pareciera que lo tiene todo, pero necesita todo, que es a Cristo? Así es. Y esa es otra área que, digamos que está escueta en lo que tiene que ver con la evangelización. Siempre se atiende o se le da prioridad o digamos que se procura atender al más vulnerable, predicarle al más vulnerable. Pero la evangelización y el sacrificio de Cristo en la cruz es para todos, sin estrato social o raza, color o credo. Cristo murió por todos y el llamado es a que prediquemos al Salvador. Pero hay un nicho. Sí. Hay un nicho. Y eso es un nicho que para mí, en mi forma de verlo, es preocupante porque es muy poco, muy poco digamos, la experiencia que yo he visto o que he escuchado de personas que dicen, yo le voy a predicar a el dueño de, el presidente de. Porque precisamente se hace como digamos que una barrera la persona, el mismo cristiano, diciendo, no, porque la palabra dice, y ahí va la mala interpretación, que siempre sale como el arcoíris, que más fácil es meter el camello por el ojo de la aguja. Pero veo que hay un nicho y te pregunto, ¿has conocido, has sabido, te ha tocado la oportunidad de poder evangelizar personas, vamos a llamarlos en criollo, evangelizar a los ricos? ¿Te ha pasado, te ha tocado o cuál es la opinión que te merece al respecto de eso? Mira, yo considero que todo ministro del Señor debería estar preparado para predicarle tanto al necesitado en cuanto a necesidades económicas como a la clase pudiente, por decirlo de alguna forma. Y para eso hago una recomendación en un libro muy bueno que se llama Los tres colores del ministerio y habla de ese equilibrio que debe haber en todo creyente entre la sabiduría, el compromiso y el poder. Tenemos que crecer en sabiduría, en el conocimiento, ser intelectuales. También tenemos que crecer en el compromiso, ser disciplinados, pero también en el poder, la intimidad, el Espíritu Santo. Si no tenemos un equilibrio en eso, vamos a tener gente fuego pentecostal de la cabeza a los pies, pero que no conoce de la palabra o no conoce quizás alguna literatura y no puede llegar a ciertos escenarios. Si solo me enfoco en esto y no tengo esto, quizás no puedo ser sensible a la necesidad que hay en ciertos contextos más vulnerables. Entonces, tenemos que ser bastante equilibrados en ese sentido. Y sí me ha tocado la oportunidad y ha sido maravilloso, ¿no? Porque en un momento
Yo puedo estar hablando con personas de estrato social muy alto y en otro momento puedo estar abrazando a un niño que se está muriendo de hambre. Y a ambos lo atiendo con el mismo amor, la misma pasión, pero como Pablo, he sido enseñado en todo. Y es maravilloso, ¿no? El poder hacer misión sin distinción. Es complicado a veces para el cristiano precisamente por lo que conversabas. No hay preparación. Entonces, una persona que probablemente ya está estudiado, que ha leído mucho, que ha vivido mucho, que ha viajado, que tiene una cantidad impresionante de experiencia, no le va a tomar la palabra o el mensaje a una persona que tiene, digamos que, un rango muy pequeño del conocimiento y de lo que va a conversar. Entonces creo que el llamado más significativo es a estar preparados como creyentes, a crecer como persona, en lo que es la fe, en lo que es la sabiduría y en lo que es lo intelectual también. Sí. Porque muchas veces, y yo te estoy hablando de mi infancia, ¿verdad? Yo crecí en la década de los 80, en la iglesia. La iglesia en esa época venía saliendo de, ¿para qué van a estudiar si ya Cristo viene? Sí. Venían saliendo de ese pensamiento. De hecho, mi mamá me lo dice. A mí me criticaban por estudiar en la universidad, porque me decían que ¿para qué iba a estudiar en la universidad si ya Cristo viene? Entonces que estábamos perdiendo el tiempo, que lo que teníamos era que salir a predicar. Pero entonces se levantó una generación de gente sin fundamento en lo que tiene que ver con su contexto, sin educación, sin cultura, pero con muchísima fe. Sí. Entonces había mucho de la balanza estaba muy pesada de un lado y muy liviana del otro. Empiezo yo a crecer en esa temporada y entonces esta gente que no estudió era la que nos decía, no, ustedes tienen que prepararse. Ustedes tienen que prepararse, tienen que... Y se empieza a levantar una nueva generación. Yo siento que hoy en día la gente que está llamando al Señor al pastorado, al ministerio, una generación más joven, entre sus 25 y sus 35 años, son una gente que ha estudiado más, que se ha preparado más y que gracias a la era en la que vivimos, ha tenido oportunidad de informarse de muchas maneras a través del internet. Sí. Entonces ahora se balanceó esa ignorancia en la que se vivía, pero sigue habiendo un grupo considerable de gente, de pueblo de Dios que no tiene conocimiento y tampoco tiene interés de prepararse. Sí. Y esa es la parte preocupante. Entonces, el llamado de la iglesia, por lo que me comentabas, y como yo lo veo, es a estar preparado. Sí. Porque la forma de evangelizar en la actualidad tiene mucho que ver también con estar enterado, informado y en conocimiento. Sí. Si yo voy a hablar, la gente muy fácil me puede decir, tú no sabes lo que estás hablando. Porque yo leí, porque yo vi un estudio, porque yo vi un podcast, porque yo me enteré, porque yo supe, porque yo hice. Y no se busca, si no se busca crecer como individuo, entonces no voy a tener, digamos que una credencial de credibilidad para poder hablar de Cristo, porque me van a decir, eso es un loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sucede mucho, ¿no? Hace 2 años atrás tuve la oportunidad de un pastor que quería que lo asesoraran en ciertas cosas. Yo le decía, no tengo problema con eso. Y comencé a hacer un trabajo con él. Pero el trabajo se vio limitado. ¿Por qué? Porque llegó un punto donde yo les daba ciertas asignaciones, ciertas tareas que tenían que ver con el crecimiento, con la lectura, con la preparación. Y él me decía, no. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo de Dios que me guíe y que me diga todo. Y yo le dije, ok, bien. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios puede hacer muchísimas cosas, pero hay una parte de disciplina en cada uno de nosotros y poder interesarse en aprender y conocer. Porque hay, vuelvo y repito, y creo que la palabra que más hemos utilizado en este podcast es contextualizar. Hay que aprender a contextualizar. Nací y crecí en un lugar cristiano y antes una predicación, por ejemplo, duraba 2 horas. Y uno estaba sentado en su banca de madera. Esas 2 horas, firme, y gloria a Dios, amén. Pero hoy en día, eso llega a suceder con esta generación y creo que no lo van a asimilar. ¿Se levantan y se van? Totalmente, o hay menos retentiva, o a veces se redunda tanto en el mensaje que al final no se dice nada y no queda nada. Entonces, es como
¿cómo estoy haciendo iglesia? ¿Por qué estoy haciendo iglesia de esa manera? ¿Será que estoy imitando algo que fue funcional en alguna época, pero será funcional para el tiempo presente? Es funcional en el tiempo presente, pero puede ser mucho mejor. Entonces, el líder o el pastor tiene que estar constantemente revisionando las cosas, constantemente. El mundo está cambiando, la misión sigue siendo la misma, pero la visión se puede contextualizar. Y es necesario. Total. Porque han habido, solamente hablando del 2020 hasta hoy, los cambios han sido tan abrumadores. El mundo de lo que fue la pandemia para acá cambió. Sí. Cambió, incluso la iglesia cambió. Recientemente veíamos un comentario de un pastor que predicaba acerca de que el 2020 la iglesia la salvaron los jóvenes que sabían tecnología. Total. Y lograron conectar a través del internet a los pastores, a los líderes con la iglesia y mantener la conexión, la congregación a pesar de lo que fue la cuarentena y de lo que fue el distanciamiento. Entonces, la gente que no pudo vivir esa experiencia o que no supo o que no quiso entrar por esa ruta y por ese ritmo, se quedaron atrás. Muchas iglesias desaparecieron, muchas menguaron de una forma muy impresionante, muy significativa, pero hubo mucha gente que creció porque supo cómo vivir el momento y cómo adaptarse a los cambios que se estaban viviendo. Contextualizando. Sí, contextualizando. Mira, es que literal, mira, yo creo que uno tiene que aprender a abrazar los cambios. La iglesia o cambia o se extingue, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay algo que se llama la regla 20-50-30, que explica que cuando uno va a implementar un cambio, el 20% abraza ese cambio, el 50% necesita tiempo y más información y el 30% se resiste por completo. El detalle nuestro a veces es que nos enfocamos mucho en el 30% que se resiste al cambio y descuidamos al 20% que está comprometido a abrazar ese cambio. ¿Qué debemos hacer? Esas personas comprometidas, ¿verdad? En esas personas me voy a invertir y ese 20% va a influenciar al 50% que está pidiendo tiempo y más información y veremos qué pasa con el otro 30%. ¿Entiendes? Y eso le pasó a Jesús. Jesús se enfocó durante 3 años en 12 hombres imperfectos, diferentes estilos de vida, diferentes pensamientos, pero él se vació en esos hombres y yo pudiera decir que tuvo una iglesia pequeña. Muchos eventos evangelísticos masivos, claro que sí, pero la iglesia de Jesús fue pequeña, pero hizo lo que tenía que hacer. Y gracias a lo que hizo y cómo lo hizo, hoy en día nosotros conocemos acerca de él. Bueno, ha sido un gusto y muy, muy, muy edificante la conversación que hemos tenido, la oportunidad de compartir, de crecer, de aprender. Y ya para concluir, me gustaría que pudieses regalarnos 3 consejos para la iglesia de hoy, para la iglesia venezolana, para la iglesia local. 3 consejos para que nuestra forma de evangelizar, para que nuestro trabajo evangelístico en la iglesia sea más pertinente a la actualidad, llegue más. Claro que sí. Yo te diría que en primer lugar necesitamos un liderazgo que esté dispuesto a desaprender y dentro de ese proceso hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo hago? Porque a veces hacemos las cosas porque vivimos un evangelio en automático y hemos perdido la esencia. Lo hacemos sin amar y es una locura. En segundo lugar, yo considero que los equipos, el pastor o líder tiene que rodearse de equipos de trabajo mixtos, de diferentes generaciones y escuchar a esas diferentes generaciones. Yo en un tiempo cometí el grave error de solo enfocarme en los jóvenes y no escuchar a los adultos y después invertí el rol y estoy en ese punto de equilibrio. Diferentes generaciones y en tercer lugar, conocer el contexto. ¿Dónde está plantada la iglesia o dónde quiero hacer iglesia? Y cuál es realmente su necesidad. El mismo Jesús, en un momento en particular, paró el mensaje y se dio cuenta que la gente tenía hambre. Le dijo a sus discípulos, denle vosotros de comer. Los discípulos llegaron y no era suficiente. Pero una vez que Jesús dio gracias, se pudo multiplicar. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, simplemente le pedimos al Señor
y Él se va a encargar de multiplicar y siempre va a alcanzar para cumplir con la gran comisión. Amén. Excelente. Te agradezco porque sé que es importante para la actualidad poder cambiar estructuras, poder romper paradigmas, desaprender y poder aprender lo nuevo, lo que verdaderamente funciona y volverlo a hacer dentro de 1, 2, 3 años, todo el proceso desde cero, porque va a ser necesario. Pero qué importante es poder tener estos espacios de conversar, de escuchar gente que la está sudando la gota gorda por el Señor y saber que en nuestro contexto se está predicando un evangelio pertinente a la necesidad de Cristo que tiene cada quien en su área, en su vida, en su contexto y en su sociedad. Así que muchas gracias, muchísimas gracias. Estamos agradecidos porque estuvieron aquí con nosotros y porque pudieron compartir esta conversación con nosotros. Gracias. Esto fue Infiltrados con Said Carrasquel, pastor de la Iglesia Restauración en Petare, Caracas. Y nos vemos en otra oportunidad, como siempre, infiltrados, jamás filtrados. Nos vemos.